agradecemos por acompañarnos en este taller de transparencia que realizamos junto a Fundación Lealtad y el Consejo para la Transparencia del Estado, en el que estaremos conversando sobre el acceso a la información pública y su utilidad para acceder a los derechos y a otros beneficios sociales, centrándonos específicamente en el contexto de crisis sanitaria que estamos viviendo. Ya antes de comenzar, quiero pedirles a todos que mantengan sus micrófonos apagados y también su cámara. Y próximamente vamos a estar dando espacio para que puedan estar comentando las actividades y el taller que estamos por presentar, ¿ya? Quisiera contarles que Hogar de Cristo lleva más de 5 años en alianza con ambas entidades, como les mencionaba anteriormente, desarrollando un trabajo en conjunto que nos ha exigido como fundación estar permanentemente mejorando nuestras acciones de transparencia. ¿Ya? Estas acciones han implicado visibilizar a otras organizaciones y a las personas lo importante que es entregar información fidedigna y transparente en cuanto a la gestión de recursos. Bueno, comentado esto, quisiera mencionarles algunas consideraciones que les pido tengan presentes durante el desarrollo del taller. Los micrófonos van a estar desactivados hasta que el expositor abra el espacio para las preguntas. Les pedimos mantenerlos así para evitar interferencia de sonidos, como les mencionaba anteriormente. Para las preguntas y comentarios tendremos un espacio en el que el expositor abrirá dentro de su presentación para que quienes tengan dudas o consultas enciendan el micrófono y puedan hablar. Ahí vamos a estar delimitando los tiempos. Y bueno, dicho esto, quisiera saludar a Francisca Egaña, directora ejecutiva de Fundación Lealtad, que nos acompaña esta mañana para hacernos la introducción a este taller. Hola Francisca, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Me llegó toda la luz en la cara. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Este es el tercer encuentro que tenemos en esta modalidad online. Habíamos hecho unos el año anterior presencial con personas, pero esta es ya estamos implementando mayormente esta modalidad. Así que estamos muy contentos de esta nueva instancia de encuentro. En Fundación Lealtad Chile trabajamos fomentando mejoras en las prácticas de gestión y transparencia de fundaciones y corporaciones. Desde ese lugar hemos trabajado de cerca con el Hogar de Cristo y con el Consejo para la Transparencia para promover que el tercer sector mejore sus prácticas de transparencia, entendiendo la transparencia como prácticas de gestión en que las organizaciones tenemos que hacer un ejercicio de honestidad en el cual vamos develando un poco qué cosas tenemos implementadas y qué cosas tenemos por mejorar. La transparencia creemos que a veces es mal entendida como un ejercicio de mostrar lo que hacemos bien, de excelencia, como una estrategia de marketing, cuando realmente la transparencia es un ejercicio de gestión en el cual vamos haciendo diagnósticos y ejercicios para ser conscientes de los lugares en los que estamos y qué tenemos que hacer para mejorar. Desde ese lugar, estas instancias de aprendizaje nos permiten conocer herramientas que nos dan pautas para ir mejorando aún más nuestra gestión y nuestra transparencia. Hoy día hay aquí en este encuentro hay personas de distintas organizaciones, también personas naturales, porque participan de agrupaciones, y todas estas herramientas y todo esto que vamos conociendo, que es lo que nos permite acceder a mayor información, y la información que es lo que nos entrega la posibilidad de mejorar aquello que no conocíamos. O sea, hay un montón de cosas que no mostramos o que no hacemos porque no las conocemos. Entonces, estas instancias lo que nos permiten es avanzar hacia mayores espacios de conocimiento para aprender en conjunto y nutrirnos de la experiencia de otros para mejorar lo que hacemos. Así que súper contentos de esto. Nosotros participamos activamente en el primer encuentro, nos toca un rol más relevante en el próximo, así que ahora a aprender de lo que nos trae el Consejo para la Transparencia, igual que en el segundo encuentro. Así que súper entusiasmados y felices de estar aquí. Gracias, Francisca, por tus palabras. Esperamos que esta instancia sea de mucha utilidad para todos los presentes, como tú lo decías, no solo para las organizaciones que nos acompañan, sino también para las personas naturales y que quieren aprender sobre transparencia, que pueden aplicarlo en su vida diaria, no solamente en el cotidiano, sino también en lo profesional, que es lo que esperamos. Sí, súper. Así que eso, muy entusiasmados con escuchar lo que nos convoca hoy día. Así que bueno, antes de seguir,
Antes de seguir, de todas maneras, los dejamos invitados para que puedan entrar a la web de Fundación Lealtad. Si tienen más interés en conocer sobre su quehacer más profundamente, pueden ingresar a sus redes sociales, a su página web, y ahí van a encontrar toda la información que necesiten. Sí, ahí es fundacionlealtadchile.org, ahí está toda la información de lo que hacemos. Si son organizaciones, fundaciones o corporaciones que quieran conocer nuestra metodología, nosotros tenemos instancias que son talleres formativos en los cuales mostramos una variedad, un abanico grande de prácticas de gestión y transparencia que se pueden implementar en las organizaciones y los acompañamos a hacer un autodiagnóstico que permite visibilizar el estado de la organización y los invitamos posteriormente hacer un proceso, un ejercicio de transparencia, que es realizar un informe de prácticas de gestión realizado por nosotros, como organización independiente a ustedes, en los que transparentamos el estado actual de sus prácticas de gestión. En nuestra página web pueden ver el informe del Hogar de Cristo también, por si quieren conocerlo, y de las 4 fundaciones vinculadas al Hogar de Cristo, que es Fundación Súmate, Rostros Nuevos, Paréntesis y Emplea. Y ahí están los 5 informes por si también les interesa. Junto a esos 5 informes hay informes de otras 30 organizaciones súper variadas en presupuesto, en tamaño, en temática, y pueden conocer bien cómo está transparentando el sector sus prácticas de gestión. Así es. Muchas gracias, Francisca, por tus palabras. Continuamos ahora saludando a Maximiliano Núñez de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Consejo para la Transparencia y quien nos va a estar presentando el taller de hoy. ¿Cómo estás, Max? Hola, hola, bien, bien. Espero que todos los que nos acompañan, todas y todos, también estén súper bien el día de hoy. Creo que ahí está cargando la presentación. Sí, ¿Me se ve confirma? súper bien. Súper bien. Bueno, antes de comenzar, agradecer en nombre del Consejo para la Transparencia estar nuevamente aquí presente. Para nosotros como Consejo es sumamente valioso y sumamente importante también que organizaciones de la sociedad civil, personas naturales, estén interesadas en todo lo relativo a la transparencia y al acceso a la información. Nosotros como Consejo para la Transparencia, un organismo autónomo del Estado, una de nuestras principales funciones tiene que ver con promover el derecho de acceso a la información pública, promover la transparencia, tanto en las instituciones públicas como también en la ciudadanía. Y de alguna u otra forma, tal como lo decía Francisca, esta alianza con el Hogar de Cristo y con Fundación Lealtad nos ayuda sustantivamente a poder avanzar a que cada vez más ciudadanos y ciudadanas puedan conocer lo que es el Consejo para la Transparencia, conocer lo que es la ley de transparencia y de alguna u otra forma cómo poder ejercer también el derecho de acceso a la información pública. Así que eso es el agradecimiento por poder participar en esta instancia y dejar los invitados también a todos quienes nos acompañan a que si quieren contactarse con nosotros al Consejo para la Transparencia, nos escriban ya sea a mi correo mnunes@cplt.cl o al correo vinculación@cplt.cl. Si es que tienen alguna duda, alguna consulta o si quisieran también conocer más de lo que vamos a comentar el día de hoy, que tiene que ver con transparencia y acceso a la información pública focalizado en su utilidad para el ejercicio de derechos. Nosotros, tal como decía Francisca, hicimos ya algunas actividades hace un tiempo atrás y iban en la línea de promover la transparencia y el acceso a la información pública en lo que es el contexto de la pandemia. Particularmente a continuación vamos a abordar algunos temas que quizás abordamos en el taller anterior para quienes no estuvieron presentes, pero el principal objetivo del taller del día de hoy tiene que ver con cómo el acceso a la información pública y la transparencia nos permite de alguna forma acceder a otros derechos, entendiendo que en un contexto como el actual hay una serie de beneficios del Estado, hay una serie también de subsidios que presta el Estado y que es importante también conocer a través del acceso a la información pública. Así que, sin más preámbulos, algunos de los contenidos que vamos a abordar el día de hoy y algunas también apreciaciones que quisiera comentarles. Si tienen alguna duda o alguna consulta a medida que va avanzando el taller, la idea es que la vayan colocando en el chat de la plataforma y voy a hacer algunos quiebres entre medio de la presentación para quienes a lo mejor quieran activar su micrófono y hacer alguna pregunta, alguna reflexión en torno a lo que estamos conversando. Así que ahí voy a dar los tiempos para que se pueda abrir el espacio justamente para eso. Los contenidos o los temas que vamos a abordar hoy
en esta jornada hasta aproximadamente las 11:20 de la mañana, espero que estemos bien también ahí con los tiempos, tiene que ver primero con transparencia y acceso a la información en el contexto de la pandemia, porque es importante fomentar la transparencia y que los ciudadanos y ciudadanas nos empoderemos de nuestro derecho de acceso a la información pública. También vamos a ahondar un poco más en qué podemos conocer o qué podemos saber con información pública. Vamos a conversar también en términos generales de lo que es la ley de transparencia, lo que es el derecho de acceso a la información y cuál es el rol también que tiene el Consejo para la Transparencia. Vamos a hablar de quizás el tema medular del taller del día de hoy, que es el acceso a la información pública como un derecho llave, de alguna forma como una llave, como un derecho que nos permite abrir otras puertas o acceder a otros derechos también. Entonces, por eso se denomina el derecho de acceso a la información pública como un derecho llave que permite abrir otros derechos o acceder a otros derechos. Y también vamos a hablar un poco sobre la veracidad de la información pública, también haciendo un énfasis en lo que ha sido el contexto de la pandemia y por qué es importante, sobre todo cuando tenemos también en estos momentos de crisis sanitaria una quizás sobreexposición a la información, una infoxicación, como llaman algunos, una intoxicación de información, también es importante quizás tener algunas consideraciones respecto a cómo lograr veracidad en la información que nos llega a través de redes sociales, a través de WhatsApp, etcétera, y de alguna forma tener algunos también tips de cómo llegar a fuentes de información fiables, de información pública que nos puedan ser de utilidad a la hora de tomar decisiones, a la hora de acceder a cierta información. Esos son los temas globales que esperamos tratar el día de hoy y como bien señalábamos al principio, la idea es que cuando abra la palabra para preguntas o consultas, lo vayan planteando en el chat o a través del micrófono. Primero, señalar en términos generales que, bueno, ante la crisis sanitaria, lo que nosotros hemos señalado como consejo, que la transparencia es más necesaria que nunca. Más que nada porque la transparencia tiene un rol sumamente importante en el control social que puedan hacer los ciudadanos o ciudadanas y las organizaciones de la sociedad civil en general de los actos que tienen los organismos públicos, particularmente quienes están a cargo del control de la crisis sanitaria, que tiene que ver principalmente con el Ministerio de Salud, con el gobierno. Y de alguna forma el acceso a la información pública permite que los ciudadanos y las ciudadanas entiendan o conozcan los fundamentos que detonan las decisiones públicas que se abordan en el contexto de pandemia y también cuáles son sus consecuencias. El segundo punto tiene que ver con la colaboración, de alguna forma con transparencia y con más confianza, de alguna manera, también podemos lograr que exista adhesión ciudadana a las medidas que adopta la autoridad. De alguna forma también la ciudadanía, con acceso a la información y con claridad respecto a la información a propósito de las medidas sanitarias o a propósito de las medidas de confinamiento, también pueden colaborar de alguna manera a que podamos superar juntos la crisis sanitaria y la información tiene un rol sumamente importante en eso. Y respecto a la confianza y la credibilidad de las personas e instituciones que toman las decisiones de política pública en el contexto de pandemia, el acceso a la información pública también es relevante. Y de alguna forma, por ejemplo, el rol que juegan los medios de comunicación en todo este contexto también es relevante, también es importante para justamente lograr que la ciudadanía pueda confiar en las determinaciones que toma la autoridad. Entonces, en ese sentido, en un contexto de crisis sanitaria pareciera ser que la transparencia y el acceso a la información pública tiene un rol mucho más relevante que quizás en otro contexto. Y eso también es importante quizás reflexionarlo o ponerlo sobre la mesa. En términos globales, y vamos a abordar algunos de los puntos que están en esta lámina, la transparencia tiene un rol importante y el acceso a la información en todo lo relativo a la prevención de la corrupción. Por ejemplo, las compras públicas que realiza el Ministerio de Salud de ventiladores mecánicos, de insumos para los centros de salud, para los hospitales, puede al mismo tiempo abrir la puerta a que existan eventuales escándalos de corrupción o irregularidades en torno a este tema, y el acceso a la información pública nos permite de alguna forma hacer control social
y rendición de cuentas justamente de cómo se están tomando ciertas determinaciones, sobre todo cuando hablamos de presupuesto público en el contexto de la pandemia. A través del acceso a la información podemos conocer si eventualmente hay una irregularidad en términos de probidad, cuando algún funcionario público, por ejemplo, realiza una compra pública o alguna institución realiza una compra pública que puede eventualmente favorecer a algún familiar de alguna autoridad. Entonces, por eso es importante en este punto en particular, de las compras públicas, por poner un ejemplo, el acceso a la información pública justamente para hacer control de las compras que se realicen, en las decisiones respecto a la gestión de las compras públicas que se realizan en contexto de pandemia. También la transparencia y el acceso a la información pública fortalece la participación ciudadana, fortalece la participación de alguna manera de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo. Tenemos el caso de Espacio Público como organización de la sociedad civil que de alguna manera tenía un rol activo en términos de llevar la voz también de organizaciones de la sociedad civil en torno al manejo de la pandemia y también aportar desde ahí justamente fomentando la transparencia, fomentando el acceso a la información pública para el manejo de la crisis sanitaria. Y el tema que vamos a abordar con más detalle más adelante, que ya les adelanté un poco, tiene que ver con la transparencia, que funciona como un derecho llave que permite acceder o que permite abrir otros derechos. En particular, en contexto de pandemia, la transparencia y el acceso a la información puede eventualmente salvar vidas, en cuanto a que, por ejemplo, con información podemos conocer cómo evitar contagios, conocer cuáles son los medios de abastecimiento, respetar las cuarentenas y respetar también los protocolos que ha tomado el gobierno respecto al eventual desconfinamiento, que es el caso del plan paso a paso, que el día de hoy tiene su estreno con un montón de críticas también y un montón de desinformación. De alguna forma, el acceder a información respecto a cómo es este plan paso a paso también nos permite tomar mejores decisiones, cómo acceder a beneficios sociales, cómo conocer el funcionamiento de algunos servicios básicos, etc. Entonces, si se dan cuenta, la transparencia y el acceso a la información permite tomar buenas decisiones en un contexto de pandemia, y hay varios elementos, además de eso, que tienen mucha relación con la importancia de este derecho de acceso a la información pública, y más adelante vamos a comentar también con algunos ejemplos cómo de alguna forma nos puede ser de utilidad en la práctica el acceso a la información. Si no hay transparencia, y estos son puntos bien importantes a considerar en la reflexión respecto al acceso a la información, si no hay transparencia, hay pérdida de confianza, costos políticos y reputacionales que pueden ser sumamente costosos, sobre todo pensando en lo que tiene que ver con el fortalecimiento democrático, con el funcionamiento de las instituciones. De alguna forma, a propósito del estallido social del mes de octubre pasado, y que de alguna forma se vio en un paréntesis con esta pandemia, la falta de transparencia es eventualmente una de las principales causas de los recientes estallidos sociales, marcados principalmente por la sospecha o la percepción de falta de confianza y falta de transparencia de la ciudadanía, tanto del sector público como también del sector privado, lo que viene también de la mano con una sensación muchas veces de abuso, de engaño por parte justamente de instituciones del Estado e instituciones privadas. Entonces ahí también hay un rol importante que juega el acceso a la información. De alguna manera puede costar, puede de alguna forma, si no hay transparencia, existir transacciones costosas para los ciudadanos y para las instituciones. Muchas veces nos hemos dado cuenta que ciudadanos y ciudadanas que no saben dónde reclamar ante algún problema que tengan con el Estado, con alguna institución, de alguna forma pueden exponerse a trámites innecesarios, pueden exponerse a tiempos quizás indebidos. Un caso específico, particular, tiene que ver con, por ejemplo, lo que veíamos en las noticias el día de ayer, y cómo quizás por falta de información muchas personas se expusieron en las filas de las AFP a propósito del cobro del 10% que está justamente a puertas de concretarse. Entonces también ahí tiene que ver, es muy relevante el rol del acceso a la información justamente para evitar exponer a ciudadanos y ciudadanas ante transacciones o ante trámites que tengan con el Estado. Y si no hay transparencia también se pueden eventualmente perder beneficios.
porque nosotros, por lo menos desde el Consejo, hemos visto, a propósito del acceso a la información, cómo muchos bonos, subsidios u otros beneficios del Estado no son cobrados por los beneficiarios o muchas veces las personas postulan mal a beneficios porque no tienen la información suficiente o necesaria respecto a cuál es el público objetivo del beneficio, cuáles son los plazos para postular, etcétera. Entonces, también el acceso a la información nos permite a nosotros como ciudadanos y ciudadanas poder acceder de mejor forma a beneficios y subsidios del Estado, por ejemplo. Y un poco este concepto del derecho llave tiene mucho que ver también con esto. Si no hay transparencia, eventualmente, y algo de eso ya conversamos, existe el riesgo de hacer mal uso de los recursos del Estado y eventualmente fomentar prácticas de abuso de poder, que tiene que ver con, por ejemplo, favorecer a familiares a la hora de tomar decisiones en el gobierno central, en el gobierno local, en las municipalidades, etc. Entonces, por eso es importante también la transparencia y el acceso a la información pública en esos contextos específicos. Y finalmente, si no hay transparencia, también puede haber falta de claridad eventualmente en los datos que se presentan a propósito de la gestión de la crisis. Y yo creo que ha habido más de algún ejemplo en los últimos meses en donde se ha evidenciado que justamente las brechas de información o la falta de información ha generado de alguna manera tensiones entre el sector público, el sector privado, actores de la sociedad civil, y justamente la falta de disposición de datos para tomar decisiones de carácter público muchas veces también confunden a la ciudadanía y confunden también a las organizaciones de la sociedad civil que han tenido un rol sumamente relevante en el control social de los actos de la administración del Estado en el contexto de la actual crisis sanitaria. Y de alguna forma, a propósito también de cómo se ha manejado la pandemia, una de las principales críticas a la gestión del gobierno ha tenido que ver justamente con el manejo de la información y con la presentación clara de los datos, sobre todo a la hora de contabilizar contagiados por COVID-19 y hacer la contabilización de los fallecidos, lamentablemente, por el virus. Entonces, ahí también hay un rol importante de la transparencia y del acceso a la información pública, justamente para abordar de mejor forma el manejo de esta crisis sanitaria. ¿Qué podemos saber con información pública? Yo creo que el universo de cosas que podemos saber con información pública es súper amplio. ¿Ya? Vamos a abordar con ejemplos más adelante sobre este punto. Podemos saber con información pública, no sé si alguno de los que está presentes a lo mejor en el chat nos puede comentar algunas ideas o algunos ejemplos de lo que podemos conocer o lo que podemos saber con información pública, pero a grosso modo tiene que ver con, por ejemplo, las remuneraciones de los funcionarios, el cómo el Estado ejecuta presupuesto público a nivel local, por ejemplo, para poner iluminación LED en algún sector específico de la comuna, para financiar la educación, financiar la salud municipal, a nivel más de administración central. Es súper importante que tengamos acceso a la información para conocer, por ejemplo, cuánto presupuesto se está asignando al cuidado del medio ambiente, cuánto se están asignando, por ejemplo, a vivienda, a educación, etcétera. Entonces, el universo de cosas que podemos saber o que podemos conocer con información pública, en general, es bastante amplio. Particularmente respecto a lo que ha sido la crisis sanitaria, y ahí nos están comentando algunos asistentes, estatutos y actas, por ejemplo, de organismos de la administración del Estado, de federaciones deportivas. Ahí podemos a lo mejor hacer alguna distinción a propósito de lo que dice Danae en el chat. Claro, porque la ley de transparencia obliga a que instituciones del Estado, órganos de la administración pública, publiquen estatutos, actas, pero ahí desconozco y tengo la impresión de que una federación deportiva, al ser privada, no podemos acceder a la información, por lo menos vía ley de transparencia, y lo vamos a ver quizás más en detalle más adelante. Pero, por ejemplo, los actos administrativos, los estatutos o las actas de las reuniones que tienen comisiones o instituciones públicas son información de carácter público que es sumamente importante conocer en distintos contextos. El Consejo para la Transparencia
por ejemplo, solicitó y de alguna forma instó a que el gobierno publicara las actas de la mesa social del COVID-19, a propósito también de algunas complejidades que ha existido sobre algunas determinaciones que se han tomado. Entonces, por ejemplo, las actas y las decisiones de carácter pública son información pública y pueden ser solicitadas vía ley de transparencia, como vamos a ver a continuación. En contexto de pandemia, yo traje aquí algunos ejemplos, y algunos de estos también lo conversamos en el taller anterior, respecto a lo que podemos conocer con información pública. A grosso modo es, por ejemplo, cuántos test diarios se aplican para detectar casos de COVID-19 a nivel nacional, qué ciudades o qué comunas son las que tienen más personas contagiadas, cuántas personas eventualmente han sido multadas por romper la cuarentena, y en consecuencia, por ejemplo, podemos conocer cuánto ha sido la recaudación fiscal de las multas a propósito del incumplimiento de las cuarentenas, cuántos son los ventiladores mecánicos que han sido comprados por el Estado y cuántos eventualmente han sido donados por el sector privado. También es información que podemos conocer a propósito del uso de la ley de transparencia, qué empresas se han adjudicado las compras de alimentos para las ayudas que se entregan, tanto de las cajas que entrega el gobierno, por ejemplo, o las que se entregan a nivel municipal también. Entonces, estos son algunos de los ejemplos. No sé si alguno quizás quisiera colaborar con alguno otro más, pero a grosso modo son algunos de los ejemplos que podemos dar a conocer y que de alguna forma también es información de carácter público en el contexto de la pandemia. Danae nos dice, a propósito del ejemplo que daba, que han pedido información al IND, al Instituto Nacional de Deportes, sobre una federación deportiva. Efectivamente, por ejemplo, en el caso que señala Danae, el Instituto Nacional de Deporte, el Ministerio de Deporte en general y todas las instituciones asociadas al Ministerio de Deporte son instituciones que se rigen por la ley de transparencia. Y si yo hago una solicitud de acceso a la información sobre información que tiene esta institución en particular, debería entregarle los plazos que establece la ley de transparencia. Quizás al finalizar el taller podemos conversar más específicamente del caso si tienes alguna duda o alguna consulta. Pero claro, es distinto hacer una solicitud a una federación deportiva, que es una institución privada, a hacerla al Ministerio del Deporte, donde efectivamente el Ministerio de Deporte, si tiene información sobre una federación deportiva o si hay información en su poder, tiene que entregarla vía ley de transparencia. Entonces quizás podíamos profundizar en ese caso en particular al finalizar. Pregunta Miguel si se pueden pedir placas patentes de los vehículos que son arrendados y o prestan servicios para una determinada institución. Efectivamente, toda la información relativa, por ejemplo, a la compra de alguna flota de vehículos por parte de una municipalidad, el costo que tienen los vehículos, cuándo se compraron, las órdenes de compras asociadas al vehículo institucional, las placas patentes, porque son vehículos institucionales, tienen que ser de conocimiento público. Tiene que haber también un registro, eventualmente en transparencia activa, respecto a todas las compras que ha realizado la institución, por poner el caso a propósito de lo que señala Miguel, respecto a la compra de vehículos por parte de una municipalidad. Toda la información relativa a ese proceso de compra es pública, ya sea porque tiene que publicarse en transparencia activa o yo la puedo solicitar mediante ley de transparencia. Entonces, con estos ejemplos, yo creo que quizás podemos profundizar un poquito más respecto a eso y claro, son ejemplos de qué cosas podemos saber justamente con información pública. La ley de transparencia, en general, y lo vamos a tratar de profundizar un poco más adelante, puede ser una herramienta eficaz que ayude a empoderar a los ciudadanos y que facilita el control social, como lo hemos señalado y como lo hemos determinado. Pero, además de ser una herramienta que puede facilitar el acceso a la información pública para empoderar a los ciudadanos y para facilitar el control social, también puede funcionar como un derecho llave que permite eventualmente acceder a otros derechos, que es lo que hemos venido conversando, que lo vamos a ejemplificar para que también quede claridad respecto a esto. El acceso a la información es entendido como un derecho llave porque eventualmente nos permite acceder a otros derechos como programas públicos, presupuestos, subsidios, beneficios sociales, y es importante también entender que de alguna forma el acceso a la información o el uso de esta herramienta permite garantizar nuestros propios derechos, o eventualmente, si alguno de ustedes representa a alguna organización social, eventualmente a representación de alguna organización también, de alguna forma activar otros derechos en cuanto a, por ejemplo, acceder a
fondos concursables o acceder a fondos públicos que estén destinados para algún tema en particular y que les pueda ser también de utilidad a ustedes. Ahí también están presentando algunas preguntas en el chat. Hay una de Marce particularmente respecto a un caso en particular que está quizás tramitando el Consejo, que se podría abordar quizás con más detalle en otra instancia. Y pregunta Claudia si se puede pedir la cantidad de funcionarios contagiados en un organismo. Y si esta información no se cuenta oficialmente porque las licencias vienen privadas y no se muestra el diagnóstico. Bueno, a grosso modo hay información que no permite individualizar a las personas, que puede ser eventualmente información que se entregue a propósito de una solicitud de acceso a la información. Pero lo que señala Claudia, y que es súper importante también considerar, es que hay un límite al acceso a la información. Yo creo que es importante también considerar eso a propósito de la pregunta que plantea Claudia, porque el límite del acceso a la información pública es la protección de los datos personales. Y de alguna forma el rol que tiene el Consejo para la Transparencia, muchas veces cuando se solicita información a algún organismo público y este organismo la deniega eventualmente, es el Consejo para la Transparencia quien determina hasta qué punto se pone en una balanza la protección de datos personales y el acceso a la información ante una solicitud en particular. Por ejemplo, si yo pido el nombre o el listado con el nombre detallado de todos los funcionarios de un servicio de salud que están contagiados por COVID-19, es muy probable que esa información no me la entreguen. Pero si existe información global respecto al nivel de contagios en algún servicio de salud, si es que existe esa información, eventualmente puede ser solicitada vía ley de transparencia, y el número global estadístico a propósito de ese, que no permita individualizar a las personas en virtud de la protección de datos personales, puede ser información que tenga que ser entregada a propósito de una solicitud de acceso a la información. Entonces eso lo podemos también ver con algunos ejemplos puntualmente más adelante. No sé si hasta el momento, antes de entrar de lleno en lo que es la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública, ¿hay alguna duda, alguna consulta que pueda ir surgiendo? Estoy leyendo el chat por si surge algo desde ahí, así que no duden en consultar, si es que ahí podemos resolver inmediatamente la consulta, alguna reflexión, que tengan también alguna idea en torno a lo que estamos conversando. Mi idea es que tampoco sea tan expositivo de mi parte, sino que también podamos reflexionar con algunas dudas que ustedes tengan, algunos ejemplos concretos que quisieran presentar. Así que no sé si hay algo que quieran plantear para ya entrar. ¿Sí? Max, disculpa, quizás podríamos dar el espacio para que a lo mejor alguien pudiera hacer su consulta con micrófono encendido. No sé si alguien se anima a hacer su consulta. Sí, lo que sí les voy a solicitar, en virtud del tiempo, que, claro, seamos lo más quizás concretos posible, para que no nos tome tanto tiempo justamente esto. Vamos a dejar igual espacio al final del taller en caso de que tengan dudas o consultas, pero si tienen alguna reflexión o algo a propósito de lo que hemos ido conversando, bien brevemente, en virtud del tiempo del taller, también lo pueden plantear sin ningún problema. Así que abro micrófono, no sé si es que alguien quiere plantear alguna reflexión, alguna duda a propósito de lo que hemos visto. Bueno, los invitamos a que si alguien quiere hacer una consulta pueda encender su micrófono y su cámara y hacer la consulta directa a Max. No sé si alguien quiere ocupar este espacio. Teníamos unas preguntas importantes, había una bien amplia en el chat que era de Marce. No sé si a lo mejor Marce quiere hacer la consulta. Vamos a esperar a ver. Bueno, al parecer están haciendo las consultas solamente en el chat. No, lo que plantea Marce, que como yo decía, quizás que es más detallado porque está la Corte de Apelación a propósito de un caso en particular que nos señala, respecto a los audios públicos, que es particularmente lo que señala Marce, sí existe jurisprudencia del Consejo para la Transparencia respecto a eso en particular. El Consejo para la Transparencia en general tiene jurisprudencia bien asentada respecto a ciertos temas, a grosso modo, que son públicos y que el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia a lo largo de los años ha señalado que es público. Pero hay algunos casos en particular donde el Consejo para la Transparencia ha, de alguna forma, quizás variado su criterio a la hora de señalar, por ejemplo, si los audios son públicos. En esencia, todo lo que tiene que ver con las actas formales que se firman por parte de los consejeros, por ejemplo, en un consejo municipal, es información de carácter público.
Pero respecto, por ejemplo, a los audios de las sesiones, respecto a el intercambio de correos electrónicos entre funcionarios públicos, concejales, alcaldes, o eventualmente funcionarios de la municipalidad, el Consejo para la Transparencia ha cambiado su criterio, porque el Consejo también cambia a los consejeros cada cierto periodo de tiempo, y existen estos cambios de criterio, y particularmente respecto a lo que señala Marce, respecto a los audios, es justamente uno de los temas en donde ha existido quizás un cambio de jurisprudencia. Yo lo que le hago una invitación a Marce y a todos los que quizás quieran interiorizarse un poco más respecto a la jurisprudencia. Nosotros en nuestro portal www.consejotransparencia.cl tenemos un apartado donde ustedes pueden revisar los casos que ha visto el Consejo para la Transparencia y poner palabras claves sobre algunos temas que les interesen y ver cómo el Consejo para la Transparencia ha señalado respecto a este tema. Por ejemplo, si ustedes ponen audios de sesión en este buscador, todo lo que tiene que ver con las solicitudes de información a propósito de los audios de sesiones de consejos, pueden ustedes encontrarlo también ahí en este portal de jurisprudencia. Así que esa es la invitación que hago para los que tengan alguna duda. También hacen algunas preguntas respecto a la información que se pueda solicitar es solo la que tenga elaborada el organismo. Se puede, por ejemplo, pedir una información que requiere elaborarse. Ahí hay que hacer ciertas distinciones. La ley señala varios principios. Uno de estos principios tiene que ver con la máxima divulgación, con acceder eventualmente a las fuentes oficiales de información o las fuentes puras de información que tengan las instituciones. Y por lo general también habría que hacer ciertas distinciones específicas, porque, por ejemplo, si el elaborar o de alguna forma procesar cierta información requiere mucho tiempo a la institución, requiere, por ejemplo, que para elaborar cierta información la institución necesite, no sé, estoy inventando, 2 meses para consolidar cierta información, eventualmente se puede escudar la institución en que el responder a esa solicitud de acceso a la información podría interrumpir las labores habituales del servicio. Habría que ver caso a caso, pero en principio, por ejemplo, si tú haces una solicitud de información que requiere, no sé, cruzar fácilmente una base de datos de Excel con otra, esa información, si el elaborar esa información no requiere mucho tiempo y tiene que ver también con las funciones que tiene justamente el servicio, no habría problemas en entregarla. En estricto rigor, yo no puedo, por ley de transparencia, pedirle a una institución que elabore información, ya que eso es importante, porque en el fondo no estoy haciendo una solicitud de información, sino que estoy pidiendo elaborar información, y habría que hacer ciertas distinciones específicas y finas respecto a eso. Pero sí, esta eventual elaboración de información es solamente quizás cruzar un par de bases de datos o consolidar cierta información que tenga la institución, no tendría por qué escudarse en eso la institución para denegar la información que se está solicitando. Entonces habría que verlo caso a caso, pero en estricto rigor, si es que la elaboración de información justamente requiere interrumpir de alguna manera el normal funcionamiento del servicio, puede ahí que justamente el Consejo para la Transparencia pueda fallar a favor de la institución. Vamos a pasar, voy a ir respondiendo igual las consultas a medida que avance, vamos a pasar de lleno a lo que es la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública, sin antes responder lo que señala Romina, que es súper importante también a propósito de lo que vamos a conversar a continuación sobre el uso de la ley de transparencia. Pregunta si existe un límite de consultas que pueda hacer un mismo ciudadano a una entidad pública, por ejemplo, para pedir todos los meses la misma información, sin ir a retirarla. Lo que señala Romina es que si existe un límite al ejercicio, me imagino yo, del derecho de acceso a la información, porque es distinto el consultar a una institución que hacer una solicitud de acceso a la información, ¿ya? Yo me voy a hacer cargo un poco de lo que tiene que ver con el uso de la ley de transparencia. La ley de transparencia no indica que no hay un límite y tampoco el ciudadano o ciudadana tiene que expresar la razón del por qué quiere la información que está solicitando. Entonces yo como persona, como Max Núñez, puedo solicitar todos los meses información vía ley de transparencia a una municipalidad, por ejemplo, y la municipalidad no puede excusarse en que yo solicito todos los meses información para denegármela. No existe un límite a las solicitudes de acceso a la información. Entonces, es importante de alguna forma que la invitación también es hacer uso de la ley de transparencia sin este temor, y también lo vamos a ver específicamente más adelante, a
poder hacer las solicitudes de acceso a la información pública las veces que se requiera o las veces que se solicite, porque de alguna manera lo que nos invita o lo que invita la ley de transparencia a las instituciones públicas es que se sea lo más proactivo posible a la entrega de información. Y si una institución, por ejemplo, a propósito de que un ciudadano o ciudadana solicita muchas veces determinada información, perfectamente esa información, a propósito de la solicitud de un ciudadano o ciudadana, puede publicarla en transparencia activa porque es una información que se solicita con frecuencia. Entonces es importante también, a propósito de la consulta que señala Romina, el indicar que no existe límite al derecho de acceso a la información en ese sentido, salvo en casos específicos y particulares, pero en términos globales no es posible que una institución pública diga, oiga, ya suficiente con las solicitudes de acceso a la información pública que nos ha hecho. Entonces ahí hay que hacer hay que señalar eso en particular. Existen casos, y por eso ese es el ámbito global, pero existen casos específicos en donde se ha identificado que hay personas que solicitan información todos los días y todos los días información distinta, y claro, de alguna forma esos casos particulares y específicos, que son muy puntuales, eventualmente afectan el debido cumplimiento de las funciones del servicio, y ahí habría que hacer la distinción específica y esperar que el Consejo para la Transparencia se pronuncie en casos particulares. Así que eso por lo menos respecto a lo que señala Romina, que me parece una buena pregunta y claro, en términos globales no existe esta limitación. Para seguir avanzando con el tema que nos convoca, primero señalar a grosso modo qué es lo que define la Ley de Transparencia número 20.285. Y en términos generales, lo que señala la Ley de Transparencia es la consolidación, de alguna forma, de dos elementos clave, que son la transparencia activa, que es la obligación que tienen todas las instituciones públicas afectas a la ley de transparencia de publicar información en sus sitios web, en el banner de transparencia activa o en el portal transparencia que se los voy a comentar a continuación. Eso como gran tema, la transparencia activa. Como otro tema relevante, otro elemento fundamental de la ley de transparencia está el derecho de acceso a la información pública, que es el derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de solicitar información vía ley de transparencia a las distintas instituciones públicas y la obligación que tienen las instituciones públicas de darme respuesta a esa solicitud de acceso a la información, según los plazos también que están establecidos en la ley y que vamos a ver a continuación. Y además de abordar estos dos elementos esenciales, la ley de transparencia, lo que hace la ley es crear al Consejo para la Transparencia, que es el organismo de donde vengo yo, que nosotros como consejo, no en particular yo, sino que los consejeros del Consejo para la Transparencia, son los encargados de alguna forma, resolver los casos que ingresan al Consejo cuando una institución pública deniega información o entrega información que no es solicitada, o cuando existe alguna inconformidad por parte de algún ciudadano o ciudadana. Nosotros como Consejo para la Transparencia tenemos este rol relevante de garantizar el acceso a la información pública, fiscalizamos también el cumplimiento de la ley, tanto en transparencia activa como en derecho de acceso a la información, y también tenemos un rol importante en promover la ley de transparencia y el acceso a la información pública, que es un poco la actividad que estamos haciendo el día de hoy, de dar a conocer también en qué consiste la ley, cuáles son los elementos, etc. Entonces esos son, a grosso modo, también los principales elementos que establece la ley de transparencia. ¿A quiénes les puedo pedir información y quiénes deben publicar información en transparencia activa? A grosso modo, la ley establece ciertas particularidades en algunos casos, pero son las instituciones que ustedes ven ahí. A destacar, por ejemplo, todas las municipalidades del país son sujetas a la ley de transparencia, tanto en cuanto que tienen la obligación de entregar información cuando se hace una solicitud de acceso a la información, como también tienen la obligación de publicar información en el portal en transparencia activa. Lo mismo pasa con los organismos de la administración central, o sea, los organismos del Poder Ejecutivo, llámese ministerios, subsecretarías, intendencias, gobiernos regionales, las CEREMIS de los distintos ministerios también son organismos que están sujetos a la ley de transparencia.
partidos políticos, empresas públicas, universidades estatales, órganos autónomos constitucionales también son de alguna forma instituciones a las cuales le aplica la ley de transparencia. Y toda otra información que obra en poder de la administración pública, cualquiera sea su formato, su origen, clasificación o procesamiento, por ejemplo, actas, acuerdos, expedientes, contratos, etcétera. Eso también es información que es de carácter público, que puede ser solicitado vía ley de transparencia y puede eventualmente ser solicitada vía ley de transparencia publicada en transparencia activa. ¿Cuáles son los canales para hacer una solicitud de información? Y ahí Claudia señala algo que es bien relevante respecto a propósito de la pandemia, ciertos de transparencia, y lo vamos a abordar también en este punto en particular. Según lo que establece la ley, los canales para hacer solicitudes de acceso a la información son presencial a través de un formulario, el envío de una carta certificada o eventualmente a través de la página web en el formulario online y a través justamente de las páginas de el ámbito de transparencia activa de las distintas instituciones. En el contexto de la pandemia y a propósito de lo que señala Claudia, ha habido algunas distinciones y algunas recomendaciones específicas a propósito de lo que ha sido justamente la pandemia. Por ejemplo, respecto a los canales para hacer solicitudes de acceso a la información. Y eso es importante señalarlo porque nosotros tenemos lo que aparece ahí abajo, www.portaltransparencia.cl, como la página que administra el Consejo y que consolida todos los formularios para hacer solicitudes de acceso a la información de todas las instituciones que son sujetas a la ley de transparencia, y también ahí están las páginas de transparencia activa de las distintas instituciones. A propósito de lo que señala Claudia, justamente el Consejo lo que ha hecho hace, creo, unos 3 meses atrás, enviar un oficio con ciertas apreciaciones a propósito de lo que ha sido la pandemia, ¿ya? No, yo no diría que va en la línea eventualmente de flexibilizar en un 100% la ley de transparencia, porque los plazos que se establecen en la ley de alguna forma tienen que ser respetados, pero sí lo que ha hecho el Consejo, y en casos sumamente específicos y particulares, el tener ciertas consideraciones a propósito de lo que ha sido el contexto de la pandemia. Obviamente, y a propósito de lo que tú señalas, Claudia, no puede ser y no es excusa para una institución pública de este año. O sea, ya por lo menos debería estar información actualizada del mes anterior, y en casos particulares en donde nosotros veamos que efectivamente eso no es así, como Consejo para la Transparencia podemos eventualmente abrir un proceso de fiscalización para ver lo que pasa. En contexto de pandemia, justamente, y a propósito de lo que señala esta lámina, sí ha habido ciertas observaciones o ciertas recomendaciones más que nada del Consejo, justamente pensando en los canales para hacer solicitudes de acceso a la información y justamente también facilitar el acceso a la información pública para los ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de la ley de transparencia. Entonces, esos son los canales que establece la ley para hacer solicitudes de acceso a la información. Los requisitos para hacer una solicitud de acceso a la información vía ley de transparencia es identificarse uno con nombres, apellidos y dirección postal o dirección electrónica en donde yo quiero que me llegue la información que estoy solicitando. Como segundo punto, identificar de forma clara la información que estoy solicitando, la firma y la institución a la cual estoy dirigiendo mi solicitud de acceso a la información. Y esto es sumamente importante porque cuando hacemos nosotros una solicitud de acceso a la información, es importante preguntarnos antes quién tiene esta información que estoy solicitando. A propósito del ejemplo que mencionaban anteriormente, si yo tengo, o yo sospecho, yo creo, o no sé, tengo la claridad de que el Ministerio de Educación tiene la información que estoy solicitando, es al Ministerio de Educación a quien le tengo que hacer la solicitud de acceso a la información. Eventualmente, y también no tengo yo como ciudadano o ciudadana por qué conocer cómo funciona completamente la administración del Estado, y puedo eventualmente cometer un error a la hora de ingresar una solicitud de acceso a la información, y en vez de ingresar al Ministerio de Educación, le ingreso a la Municipalidad de Santiago, por poner un ejemplo. Pero cuando la Municipalidad de Santiago recibe una solicitud de acceso a la información y la Municipalidad de Santiago sabe que esa información está, por ejemplo, en el Ministerio de Educación,
es obligación de la Municipalidad de Santiago derivar la solicitud de acceso a la información al organismo que tiene esta información e informar al solicitante de información que esto fue derivado a la institución competente. ¿Ya? Eso también es importante porque efectivamente la ley señala que hay que identificar claramente la institución a la cual dirijo la solicitud de acceso a la información, y de alguna forma es mi responsabilidad a ojos de la ley como ciudadano el saber qué institución tiene la información que estoy solicitando, pero eventualmente en el caso de que los plazos de entrega de la información, esto es importante, lo que establece la ley de transparencia, son 20 días hábiles que tiene como plazo la institución pública para responder a la solicitud de acceso a la información, y eventualmente puede prorrogar por 10 días hábiles más de forma justificada la entrega de esta información que se hace vía ley de transparencia. Entonces es importante que los plazos se puedan considerar a la hora también de hacer después, por incumplimiento de la ley de transparencia, por incumplimiento de los plazos establecidos en la ley de transparencia, se puede hacer después un reclamo ante el Consejo para la Transparencia. ¿Ya? Si dentro del plazo de 20 días hábiles me responden una solicitud de acceso a la información, pero yo no estoy conforme con la respuesta, recurro al Consejo para la Transparencia. Si, por ejemplo, ingreso una solicitud de información y el día hábil número 21 no tengo una respuesta por parte del servicio y tampoco me comunicaron la prórroga, porque se vencieron los plazos para la respuesta a la solicitud de acceso a la información. Es importante señalar que si yo no recibo la información o si la respuesta está incompleta, no estoy conforme con la respuesta que me entrega la institución, yo como ciudadano, ciudadana, tengo 15 días hábiles de plazo para recurrir ante el Consejo para la Transparencia. La ley de alguna forma nos da menos plazo a nosotros como ciudadanos o ciudadanas para interponer el reclamo que el plazo que tiene la institución para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información. Hay varias preguntas en el chat, voy a tratar de hacer cargo de algunas también en virtud del tiempo principalmente. Igual si tienen dudas específicas o dudas concretas que a lo mejor quisieran resolver, si tienen algún caso ya ingresado al consejo, lo podemos conversar al finalizar el taller, o pueden escribirnos al correo electrónico para que nosotros podamos particularmente atender de buena forma la consulta específica. Voy a ver si me puedo hacer, son varias las preguntas, a ver si me puedo hacer cargo de alguna a modo de ejemplo también, y que sirva para ejemplificar y que quede claridad respecto a lo que estamos conversando. Ya dice, si el servicio, por ejemplo, del cual se derivó la solicitud no responde, debo presentar el amparo respecto de la solicitud inicial. Cuando se deriva, se ingresa como una nueva solicitud de información en el otro servicio. Eso lo comunica justamente en el proceso de derivación, a propósito de lo que señala Romina, lo indica la institución que derivó la información, y con ese se hace el seguimiento a la nueva solicitud de acceso. Porque, por ejemplo, si una institución deriva, se cierra la solicitud de acceso original con la derivación y se ingresa al nuevo servicio con el nuevo código, que debiera ser informado a la hora de derivarse la solicitud de acceso a la información. Si se solicita una información que tiene competencia de diferentes instituciones, lo mejor es hacer una solicitud o una a cada institución con pertinencia. Es súper buena la pregunta de Adriana, porque muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, cuando se ven ciertas irregularidades a propósito del uso de la ley de transparencia como control social, que para yo tener claridad sobre un asunto en particular, tengo que hacer solicitudes de acceso a la información a distintas instituciones. Entonces, cuando existen competencias de distintas instituciones, lo mejor es justamente hacer la solicitud de acceso a la información a las distintas instituciones, porque eventualmente ante una misma situación, yo voy a requerir distintos tipos de información de distintas instituciones para yo tener claridad respecto a, por ejemplo, un trámite, algún asunto de algún financiamiento, por ejemplo, para la ejecución de un fondo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Estoy inventando un ejemplo. Hay varias instituciones públicas que se encargan de eso. O sea, está el gobierno regional, pero eventualmente quien recibe justamente el financiamiento es una municipalidad.
Entonces, a propósito de una asignación específica sobre el Fondo Nacional de Desarrollo, el Fondo de Desarrollo Regional, puede ser que yo le haga una solicitud de información sobre un ámbito de la información a el gobierno regional y otro a la municipalidad a la cual se le entregaron los recursos. Entonces, puede existir casos y nosotros sugerimos también para que tengamos una buena respuesta ante una solicitud de acceso a la información, el hacer una buena solicitud de acceso a la información. Y eso requiere que podamos identificar de la mejor forma posible la institución a la cual le estamos haciendo la solicitud y la información que yo estoy pidiendo para tener también una buena respuesta. Eso, por lo menos en términos generales, a propósito de las consultas que van llegando en el chat. Sobre las solicitudes de acceso a la información en donde los requirientes solicitan contestar encuestas, bueno, el Consejo ha señalado que no es el canal el uso de la ley de transparencia para contestar encuestas, y también habría que hacer distinciones particulares, porque eventualmente si yo hago 2 preguntas o 2 solicitudes de acceso a la información a una institución pública, puede eventualmente responderla sin ningún problema, sin perjuicio de que sea o no sea una encuesta, entre comillas, pero obviamente no puedo, y el Consejo también ha señalado en su jurisprudencia algunos elementos asociados a eso, que muchas veces cuando existe una encuesta, por ejemplo, no sé, de 50 o 100 preguntas y se ingresa por ley de transparencia, claro, muchas instituciones han justificado de buena forma que eso no corresponde a una solicitud de acceso a la información. Habría que distinguir cada caso en particular, pero en estricto rigor no debiera yo ingresar una encuesta vía ley de transparencia, salvo que, por ejemplo, existan puntos que sean solicitudes de acceso a la información. Entonces, es un poco tomando quizás algunas de las preguntas que van surgiendo. Volviendo a la presentación, una vez ya pasado este proceso de solicitud de acceso a la información a la institución, nosotros como Consejo para la Transparencia tenemos de alguna forma un rol de una especie de, entre comillas, tribunal. Entonces nosotros sancionamos eventualmente si hay o no hay incumplimiento a la normativa en transparencia activa o eventualmente en solicitudes de acceso a la información en lo que es el derecho de acceso a la información. Y se puede reclamar de forma virtual en consejotransparencia.cl, donde ustedes pueden ahí ingresar su reclamo, y si no estuviéramos en pandemia pueden visitarnos en nuestras oficinas también en Morandé 360 en el piso 7, cuando ya termine todo esto, esperamos ahí poder recibirlos en caso de que ustedes también tengan algún reclamo por incumplimiento a la ley de transparencia. Ya para ir cerrando, y quizás también para darle un sentido de utilidad, bueno, Adriana, a propósito de lo que estábamos conversando anteriormente, respecto a casos de denuncias ambientales y sanciones de diferentes organismos, claro, en ese caso en particular, como yo les comentaba, quizás habría que ver el caso a caso, pero en base a lo que tú planteas globalmente, yo creo que sería mejor hacer quizás el análisis más profundo, pero eventualmente hacer las solicitudes de acceso a la información de forma focalizada a las distintas instituciones que estén justamente bajo un mismo proceso. Tú me señalas particularmente respecto a denuncias ambientales. Respecto a la transparencia y el acceso a la información, vamos a conversar aquí, como yo les decía, para también darle un poco más de sentido de utilidad a lo que es la transparencia y el acceso a la información. Nosotros, de alguna forma, desde el Consejo para la Transparencia, tratamos de hacer actividades de promoción justamente de la ley, justamente pensando en que más y mejor transparencia puede facilitar el ejercicio de distintos derechos. Y de alguna forma la instalación de la política pública de transparencia, que ya lleva más de 10 años en Chile, ha permitido correr un poco el cerco respecto a el empoderamiento ciudadano y justamente el acceso a la información por parte de la ciudadanía ante las instituciones del Estado, ante las instituciones públicas. Y ustedes quizás me dicen, claro, se ha avanzado, pero quedan muchos desafíos, y yo comparto un poco esa reflexión. O sea, si bien es cierto, todavía quedan muchos desafíos pendientes, y ustedes quizás que si son usuarios de la ley de transparencia se dan cuenta que eventualmente todavía hay malas prácticas en algunas instituciones públicas. Creo yo que haciendo quizás el análisis global ha sido súper fructífero justamente la instalación de esta política de transparencia. Nosotros como Consejo, de alguna forma, también apostamos por profundizar y perfeccionar las normativas que tienen que ver con la transparencia, con el acceso a la información, porque de alguna forma también permite el mejor ejercicio de distintos derechos y también aporta al fortalecimiento democrático. Un poco esa también es nuestra intención como Consejo. Respecto a algunas acciones concretas, y a propósito también de lo que vamos a abordar en este ya
último punto ya como para ir cerrando la presentación, hemos tenido distintas acciones y los invitamos a que puedan revisar el subsitio del portal del Consejo para la Transparencia, que tiene información sobre temas de acceso a la información y protección de datos personales. Nosotros les vamos a hacer llegar esta presentación, por si acaso, ahí están todos los enlaces para que puedan también revisarlo con más calma cuando se les envíe por correo esta presentación. Tenemos consolidado y nosotros hemos visto un esfuerzo importante por hacer valer este concepto del derecho llave que estábamos comentando hace un momento atrás, que de alguna forma desde el Consejo podamos también facilitar el acceso a la información, sobre todo en un contexto de pandemia, como lo comentábamos al principio, en donde es súper importante el tener acceso a la información de forma rápida, de forma expedita, de forma clara, de forma veraz. Entonces, como consejo hemos hecho esfuerzos y vamos a hablar un poco de estos puntos para ya ir finalizando esta presentación. Pueden revisar ahí en el subsitio estos dos ámbitos que tenemos también con más detalle. Yo les traje a modo de ejemplo y también para clarificar de buena forma lo que es este concepto, como yo les decía, de derecho llave. Hemos consolidado información respecto a beneficios y medidas del Estado frente a la pandemia. Y respecto a estos casos específicos, y un poco también el propósito de este taller de sensibilización, tiene que ver también con darle utilidad, sobre todo en contextos como el actual, al acceso a la información, porque como lo comentábamos anteriormente, nosotros como Consejo hemos visto que existen muchos beneficios y medidas del Estado que se pierden por falta de información, ya sea porque la institución pública no informa de forma correcta o de forma masiva, o también porque muchas veces la ciudadanía no accede de buena manera a esta información. Y tenemos aquí un consolidado de algunos de los beneficios y medidas del Estado. No vamos a nombrar todas por temas de tiempo, pero les dejo la invitación abierta a que puedan revisar en detalle esta información, en donde ponemos valor al acceso a la información pública respecto a beneficios y medidas como las residencias sanitarias, las solicitudes de ingreso al registro social de hogares, en la actualización del registro social de hogares, el ingreso familiar de emergencia, el bono COVID, el subsidio de arriendo a la vivienda, el acceso a la plataforma educativa del Ministerio de Educación, la Ley de Protección al Empleo, temas de seguro de cesantía, Bolsa Nacional de Empleo, etc. Y es importante el acceso a la información, como yo les comentaba, justamente porque, les vamos a poner aquí un ejemplo específico sobre las residencias sanitarias. De alguna manera es importante y es relevante, como yo les comentaba, si bien yo creo que aquí estamos hablando más del principio de la transparencia que de la ley procedimentalmente. Aquí hay un desafío y una obligación por parte del Estado de obedecer al principio de máxima divulgación respecto a todo lo que está pasando. Como yo les comentaba anteriormente, para hacer una solicitud de información uno tiene que ingresar la solicitud, esperar 20 días hábiles, eventualmente 10 días más para la entrega de información, y eso de alguna forma puede eventualmente distanciar al ciudadano del Estado, porque puede entender que quizás el procedimiento para acceder a información es engorroso, es lento, etc. De alguna forma, lo que yo les voy a comentar a continuación tiene que ver también con la obligación que tiene el Estado, con la obligación que tiene el gobierno, las instituciones públicas, las municipalidades, de informar a la ciudadanía y de alguna manera también entregar de forma clara la información que justamente está disponible a propósito del COVID-19. Y nosotros le trajimos el ejemplo de las residencias sanitarias, porque respecto a las residencias sanitarias, en la página del Ministerio de Salud podemos encontrarnos con esta información, por ejemplo. No lo vamos a ver en detalle, pero los traje como a modo de ejemplo, donde ustedes pueden identificar qué son las residencias sanitarias o qué son los beneficios en general que se están entregando. Entonces existe también ahí mucha información respecto a lo que son los beneficios, en este caso la residencia sanitaria, una descripción de lo que es, que considera su funcionamiento, eventualmente quiénes son las personas que pueden acceder a las residencias sanitarias, con la identificación clara del rango etario, que tengan un diagnóstico de COVID, que no requieran hospitalización, que eventualmente no tengan las condiciones para cumplir con una cuarentena en su domicilio,
y también pueden encontrar información respecto a cuántas residencias y cupos existen a lo largo del país. En el caso en particular de las residencias sanitarias, con información actualizada al 23 de julio en la página del Ministerio de Salud, contamos con 161 residencias, con 10.700 cupos, con 5.600 usuarios en residencia. De alguna forma, y a modo de síntesis, el qué es el beneficio, en este caso la residencia, quiénes pueden acceder justamente a este beneficio, que es la residencia sanitaria, y cuántos de estos beneficios, cuántos cupos de estos existen, son ejemplos puntuales de cómo el acceder a esta información específica nos permite, justamente en un contexto de crisis sanitaria, también tomar las mejores decisiones en favor de mí como persona, de mi familia, de mis cercanos, etc. Es un poco también relacionado con lo que decíamos al principio, que el acceder a información, sobre todo en contextos de pandemia, puede eventualmente salvar vidas, y eso es algo cierto, y yo creo que con estos ejemplos también es que quede claridad sobre eso. Entonces, a propósito de todo lo que estábamos conversando, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, quiénes pueden postular, cuáles son los criterios, cuáles son los plazos de postulación eventualmente, si son o no son beneficios automáticos, qué tengo que hacer yo en el registro social de hogares, toda la información relativa a estos beneficios y subsidios o medidas que tiene el Estado es información de carácter pública, que yo puedo encontrar eventualmente en Transparencia Activa, que yo puedo solicitar incluso información relativa a estos procesos de entrega de beneficios mediante ley de transparencia. Por ejemplo, a modo de rendición de cuentas, yo puedo hacer solicitudes de acceso a la información cuando ya se termine quizás la crisis sanitaria, de cuánto efectivamente gastó el Estado, cuál fue el número de beneficiados en cada uno de estos puntos, y de alguna manera también utilizar el acceso a la información para hacer control de cómo el Estado gasta los recursos. Entonces, un poco la invitación que yo les hago en particular es que pueden hacer clic en este material que nosotros estamos haciendo educativo, con el detalle de todos los beneficios y medidas del Estado frente a la pandemia, y que se está actualizando constantemente con la información que entregan las fuentes oficiales, que son el Ministerio de Salud, que son el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Desarrollo Social también, etc. Entonces, esa es un poco también la invitación a que ustedes puedan hacer uso justamente de la ley de transparencia y en general del acceso a la información para activar o acceder de mejor forma a otros derechos o a otros beneficios, que es un poco también el concepto que hemos abordado el día de hoy en torno a lo que es el derecho llave. Y ya para ir finalizando, ahora sí que sí, en los últimos ya 5 minutitos que nos quedan, para que dejemos también espacio final para reflexiones, eventuales preguntas, dudas o consultas. También a modo de reflexión, les traje esta última parte de la presentación que tiene que ver con un poco lo que me comentaban algunos en el chat en el principio, que tiene que ver con la veracidad de la información. Y es relevante, a propósito de noticias súper frescas que están pasando en estos últimos días. Nosotros nos encontramos muchas veces en medios de comunicación masiva, en televisión, en diarios, en radios y en redes sociales, sobre todo, con una avalancha muchas veces de información, en donde es importante, y a propósito de lo que estábamos conversando sobre el acceso a la información, es importante siempre recurrir a fuentes confiables de información. Y a propósito del retiro del 10%, han habido muchas noticias en torno a distintos trámites que han surgido respecto a distintos procesos que se activan de distintas instituciones públicas a propósito también del retiro del 10%, respecto, por ejemplo, a temas de pensión de alimentos, respecto a pensiones específicas en donde no se sabe si va a funcionar de alguna forma o cómo va a funcionar el retiro del 10% de las AFP. También ha habido un rol de la Superintendencia de Pensiones de poder explicar o también de dar a conocer con claridad justamente cuáles son las dudas que surgen a propósito del retiro del 10%, y lamentablemente también hemos visto cómo a propósito de la desinformación sobre los procesos en torno a este retiro del 10%, han surgido distintas estafas que justamente hacen abuso de esta falta de información de las personas, y eventualmente pueden perjudicar los ahorros de las personas o los fondos que existan en las AFP de las personas. Entonces, han habido una serie de noticias y de cosas justamente en torno a lo que es este retiro del 10%.
lo que nosotros recomendamos, y a propósito también de lo que es las instituciones públicas relacionadas justamente con este tema, el buscar información oficial en los portales, el hacer solicitudes de información eventualmente a las instituciones que están relacionadas con estos temas, que es la Superintendencia de Pensiones, que es la Subsecretaría de Previsión Social o eventualmente el Instituto de Previsión Social, como las instituciones públicas a las cuales les aplica la ley de transparencia y que le podemos hacer solicitudes de acceso a la información respecto a este tema, en particular a este tema en específico del retiro del 10%. Entonces es importante acceder justamente a estas fuentes de información. Y les aprovecho de contar también que, claro, muchos preguntan, oye, ¿nosotros le podemos hacer una solicitud de acceso a la información pública a la AFP? Ahí, lamentablemente, lo que establece la ley es que la AFP, la Administradora de Fondos de Pensiones, como también las ISAPRES y otras instituciones públicas que eventualmente, perdón, otras instituciones privadas que eventualmente cumplen un rol relativamente público, no son sujetas a la ley de transparencia. Y eso es importante, y de hecho en unas láminas anteriores mencionamos cuáles son las instituciones públicas a las cuales les afecta la ley de transparencia. Lamentablemente no podemos hacer solicitudes vía ley de transparencia a las AFP, pero sí podemos hacer solicitudes de acceso a la información a la institución pública que se encarga de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las normas de la AFP, que es la Superintendencia de Pensiones. Entonces, un poco también para hacer las distinciones respecto a quienes les puedo hacer una solicitud de acceso a la información. En este caso en particular recomendamos justamente acceder a las fuentes de información de estas instituciones públicas. Y el recién inaugurado, y también criticado, por qué no decirlo, plan paso a paso del gobierno, que de alguna forma también ha instalado ciertas dudas o ciertos cuestionamientos respecto a qué consisten las distintas fases, dónde se van a aplicar las distintas fases de esta etapa de desconfinamiento, en qué consiste, por ejemplo, la etapa de transición, cuáles son los detalles, cómo puedo acceder a información respecto a esto. También es importante mencionar como una buena práctica de disponibilización de información lo que el gobierno ha puesto en conocimiento, que es información oficial del gobierno respecto al plan paso a paso, en el enlace que está ahí en la lámina, que es gov.cl/coronavirus/paso a paso, en donde ustedes pueden revisar e ir directamente a la fuente de información sobre en qué consiste cada una de las distintas etapas, la cuarentena, la transición, la preparación, la apertura inicial y la apertura avanzada. Y esto yo creo que también es un buen ejemplo de cómo, a propósito de la serie de noticias falsas y desinformación que ha existido, cómo nosotros también podemos acceder justamente a información fidedigna sobre esto. Y, como les decía anteriormente, también el gobierno en general, las instituciones de gobierno, la Presidencia de la República, también es una institución sujeta a la ley de transparencia y también le pueden hacer solicitudes de acceso a la información a todas las instituciones que de alguna forma están en el manejo de la pandemia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio del Interior, a Carabineros de Chile también se le puede hacer solicitudes de acceso a la información vía ley de transparencia. Entonces, también les dejo la invitación a que con estos dos ejemplos en particular, y un montón de otros ejemplos más que en el honor del tiempo lo vamos a poder revisar, pero que de alguna manera pueden ser de utilidad también para ponerle sentido justamente a lo que es el acceso a la información pública. Y ya de verdad con esto ya nos vamos retirando. Respecto a la veracidad de la información, algunas recomendaciones del Consejo que tienen que ver con algunos tips de alguna manera para evitar las noticias falsas, y que es sumamente importante a propósito de lo que hemos conversado el día de hoy, para justamente acceder a información verídica, comprobar la fuente, de dónde estamos obteniendo la información, eventualmente acceder a otras fuentes adicionales, compartir información también con responsabilidad, evitar viralizar información que quizás no tiene una fuente confiable, ir más allá de la emoción. Muchas veces cuando nos llegan, de hecho a mí mismo también me llegan a veces en redes sociales o en mis WhatsApp una serie de cadenas o de noticias en donde, claro, uno le baja la emocionalidad, o uno se enoja mucho, o uno muchas veces se enrabia mucho, o a veces uno se pone contento porque va a llegar un beneficio que no tenía pensado. Entonces quizás también dejar un poco de lado la emoción y acceder a la fuente oficial para justamente compartir la información de forma responsable. Y también tener cuidado sobre todo con los correos electrónicos. Aquí les traje un par de ejemplos respecto también al remitente, que muchas veces se utilizan
por ejemplo, nombres de instituciones públicas como la Superintendencia de Pensiones respecto a entrega de beneficios, por ejemplo, respecto al 10% del fondo de las AFP. Entonces también ser cuidadosos con eso y justamente el tener acceso a la información sobre cuáles son los procedimientos para acceder a algún beneficio o entrega de beneficio del Estado, nos permite a nosotros como ciudadanos conocer si efectivamente dentro de algún paso del procedimiento me tienen que contactar o no. ¿Ya? Por lo general nosotros hemos visto que las instituciones no se van a poner en contacto con las personas a través de correos o a través de teléfono para justamente indicarle que haga clic en algún enlace, etc. Entonces, un poco ese es el ejemplo. Aquí tenemos el WhatsApp de un supuesto ejecutivo de la AFP, que incluso escribe ahí con faltas de ortografía, que de alguna manera también ejemplifica el cómo el tener información sobre este proceso en particular nos puede de alguna forma prevenir el justamente caer en estas trampas, en estas estafas, que ya, por ejemplo, la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones ha podido identificar. Y respecto, por ejemplo, al bono del COVID, también han llegado algunos mensajes falsos sobre la entrega de este beneficio y por eso es importante tener conocimiento sobre esto. Y con esto ya finalizo, sin antes dejarlos invitadas, a que puedan ingresar a nuestro portal educativo educatransparencia.cl, donde podrán encontrar distintos cursos, todos estos cursos gratuitos sobre temas de acceso a la información, protección de datos personales, ley de lobby, participación ciudadana, etcétera, para ir quizás profundizando en temas que les son de interés. Todos estos cursos son gratuitos y se imparten en esta plataforma del Consejo. Y como yo les comentaba anteriormente, también dejarles la invitación a que puedan revisar en nuestro portal institucional www.consejotransparencia.cl información sobre acceso a la información y protección de datos personales, sobre todo poniendo énfasis en lo que ha sido el coronavirus COVID-19. Yo creo que estamos ahí más o menos bien con el tiempo. En el chat les están dejando una encuesta de satisfacción, ¿ya? Para que les solicitamos a todos y todas que por favor la puedan responder, y quedo abierto para dudas, consultas, reflexiones, críticas, sugerencias, todo lo que quieran aportar en estos últimos ya minutos que nos van quedando de presentación, para que si alguno de ustedes quisiera proponer alguna idea en el chat, o quizás abrir micrófonos para plantear alguna reflexión, alguna duda, profundizar en alguna cosa que a lo mejor no abordamos, también abierto. Muchas gracias, excelente ponencia, encuesta diligenciada, gracias por el espacio, nos agradecen también en el chat, porque yo también les agradezco a ustedes, que no es fácil estar una mañana escuchando a alguien tanto tiempo. Espero que los temas que hayamos conversado, que hayamos abordado, hayan sido de utilidad. Les dejo ahí abajo los correos electrónicos, el mío y el de nuestra unidad, que es vinculación@cplt.cl, en caso de que tengan dudas, consultas, sugerencias sobre lo que conversamos el día de hoy. También dejarles la invitación abierta a quienes son parte de organizaciones de la sociedad civil, que si quieren talleres específicos sobre temas de transparencia, o si quisieran quizás abordar más específicamente esto con sus propias organizaciones, nos pueden escribir a vinculación@cplt.cl, y quizás ahí poder acordar alguna actividad en donde podamos nosotros también promover el derecho de acceso a la información, que es la labor finalmente que tenemos como Consejo para la Transparencia.